Buenos días, nosotros somos el equipo número 5 y el tema que le vamos a presentar es sobre la cultura. ¿Se le puedes cambiar? Pues primeramente, ¿qué es la cultura? La cultura se refiere al conjunto de bienes y materiales espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar prácticas individuales y colectivas, que incluye la lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos y valores, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. ¿Se le puede dar los factores de la cultura? Los factores de la cultura facilitan no solo conocer los rasgos distintivos que hacen diferentes a grupos humanos y asentamientos, es poblaciones dentro de uno mismo y espacio geográfico y social, sino además comprender a través de ellos cómo se ha producido el desarrollo histórico, sus tendencias más significativas. Por ello posibilita explicar los nexos que establecen entre las actuaciones de individuos y grupos y las dinámicas sociales de ellos. Los factores culturales no son dimensiones ni elementos, son condiciones determinativas en tanto reportan esencialidades de los comportamientos humanos. Aspectos como la identificación de la localidad o humanidad se refiere a la ubicación, el acceso geográfico o hábitat. La historia, que es ante todo lo pasado hasta el presente. La demografía se refiere a las características biotipológicas, la composición etnia, la población total por edad y sexo. La economía se refiere a los medios con una colectividad que ha de emplear para aumentar su propia riqueza. Siguiente, por favor. Pues la política, la sociedad es como un punto de partida, son requerimientos de descripción del comportamiento individual. La educación y cultura es este factor tiene especial significado para el trabajo comunitario, en tanto se refiere a los niveles de instrucción, la religión y los recursos y las costumbres y creencias. ¿Sí le puede dar siguiente? La cultura. Por favor, le puede dar siguiente. La cultura en la Ciudad de México es una cultura muy diversa al ser sede de las muchas y variadas culturas del país, convirtiéndola en una sola mezcla que pese a ser de una ciudad misma, esta se detona más y menos en los distintos sectores de la ciudad. Asimismo, se le agrega la urbanización que afecta las raíces de dichas culturas y las modifica para ser aptas a la vida de la ciudad. Después del siguiente. Hermosillo, por contrario, que parezca, es sede de una conjugación de culturas muy pronunciadas, al nivel de culturas como el yaqui, seri, pima, pápaga, entre otras. Esta ciudad, al ser la capital, toma lo más importante de cada cultura mencionada y la adapta al ritmo de la vida acostumbrado a la ciudad, lo cual se le domina como urbanización. Asimismo, se rescata y se da apoyo a las comunidades más representativas del Estado, ya que con el hecho de residir en el Estado de Sonora, todo se apoya con debido respeto a las creencias y costumbres de cada grupo. ¿Le puedo dar siguiente? Cultura material en en la Ciudad de México, pues tenemos al Museo Nacional de Antropología, al Museo de Frida Kahlo, al Palacio de Bellas Artes, al Bosque de Chapultepec, la Catedral Metropolitana, el Museo de Soumaya, el Ángel de Independencia y la Basílica de Guadalupe. Y en Hermosillo tenemos a la antigua penitenciaría, al Palacio de Gobierno, a la antigua textilera, al Molino de Fama, a la Catedral de Hermosillo y al Palacio de Gobierno de la estatua de Miguel Hidalgo. Y eso es todo por mi parte. Bueno, yo soy Sara y les voy a hablar sobre las creencias y costumbres de Ciudad de México y Hermosillo.
Al igual que el resto del país, la Ciudad de México sigue siendo mayormente católica. En promedio, el 82% de los habitantes de cada colonia de la capital se define como creyente de esta religión. La presentación de la Pasión de Jesús en Iztapalapa, las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, todos estos sucesos atraen cientos de miles de personas procedentes de todo el país y del extranjero de la capital. Creencias en Sonora. En 2020, en Sonora, el 76.5% de la población es católica y el 11.2% es protestante, cristiano o evangélico. Y en tercer lugar se ubican las personas que no son religiosas, que viene siendo el 11.5%. El folclore en Ciudad de México. Se define como el conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones y otras semejanzas de carácter tradicional y popular. Las más comunes en Ciudad de México es el jarabe tapatío, la danza de los tlacolores, los parachicos y la danza de los concheros. El folclore en Sonora son danzas tradicionales de la tribu yaqui, el venado, la poscola, la matachines y el coyote. Los indios yaquis y mayos del estado de Sonora continúan ejecutando sus danzas de la misma forma que lo hacían antes de que llegaran los españoles. Las costumbres de Ciudad de México. Estos eventos populares son muy variados, no obstante, algunos de los más representativos son el Día de la Calendaria, es el 2 de febrero, los festejos de Semana Santa, el grito de independencia en el Zócalo y las plazas de las delegaciones capitalinas. La noche del 15 de noviembre, los festejos del Día de Muertos, el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, el 1 y 2 de noviembre. La tradicional Nochebuena y la Navidad, el 24 y 25 de diciembre, así como también el Año Nuevo y el Día de Reyes, el 31 de diciembre y el 6 de enero. Al sur de la capital mexicana, en Xochimilco, se realiza hasta 50 celebraciones populares en el año, entre las cuales destacan la flor más bella del ejido y la fiesta de Niyopa, las cuales incluyen música, gastronomía, fuegos artificiales y muestras de vestidos regionales. Costumbres de Sonora. En Álamos, el 8 de diciembre se festeja el Día de la Purísima Concepción, bailes, ferias y juegos artificiales. Altar de 12 de diciembre, festival a la Virgen de Guadalupe, es feria, artesanías, música y juegos pirotécnicos. Ciudad de Obregón, el 16 de julio, fiesta del Valle del Yaqui, bailes, música y fuegos artificiales. En Guaymas, el 1 de junio, Día de la Marina. Celebración de combate naval con juegos pirotécnicos. El 24 de julio, fiesta de San Juan Bautista. El Hermosillo, Semana Santa, feria, danza, matachines y poscolas. En Magdalena de Quino, 4 de octubre, Festival de San Francisco de Asias, danza del venado y pascolas, feria y música. En Navojoa, el 24 de junio, Festival de San Bautista, danzas, matachines y feria de música. Y Piquito, 12 de noviembre, festival titular del poblado, bailes y feria. Ahora hablamos de las leyes y las vamos a comparar en Hermosillo y en Ciudad de México. Pues las leyes son las normas que son dictadas por funcionarios públicos y deben ser obedecidas, ¿no? Pues al ser Ciudad de México y Hermosillo partes del mismo país, tienden a tener las leyes muy similares, pero hay ciertas leyes que son diferentes en ambas regiones. Un ejemplo es el decreto por ley del cambio de horario. Este fue establecido en 1996 con el objetivo de ahorrar energía eléctrica y aprovechar la luz del sol, por lo cual se debe atrasar el reloj 1 hora al iniciar el horario de invierno. Esta ley en Ciudad de México y en diferentes otras ciudades de México debe ser obedecida,
pero hay excepciones como Hermosillo, que es parte de Sonora, que no tiene obligado a cumplir esta ley porque, pues, por razones económicas. La siguiente, por favor. Otro aspecto de la cultura son las subculturas y las contraculturas. La subcultura, pues ambos términos son similares. Una subcultura existe cuando un segmento de la población transmite un diferente patrón de cultura a las nuevas personas que se van uniendo a la cultura. Y la contracultura se opone a la cultura madre, a la ideología. Entonces, en sí se ha sabido que en diferentes partes del país han surgido diversos grupos urbanos con ideologías diferentes. Esto es muy marcado en Ciudad de México. A través de la historia han surgido muchos grupos juveniles y pues como el más reciente se podría decir son los Chacas, que es un grupo que surge de la mano del reggaetón como una tribu urbana y son jóvenes entre 13 y 21 años de edad con vestimenta característica así como pues reggaetonera se puede decir, urbana y va de la mano con artículos religiosos. Y pues comparado con Hermosillo, pues sí han surgido diversos grupos como producto de la cultura pop, como grupos, los punks, grupos, ¿cómo se llama? Indies, muchos distintos tipos de grupos, pero no son tan marcados como en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Etnocentrismo. Se puede decir, el etnocentrismo es cuando una cultura piensa que la suya es el centro de todas las culturas o se siente superior a las demás. Ambas ciudades sienten un cierto grado de etnocentrismo, en especial cuando se refiere a la gastronomía. Pues cada cultura en sí o cada ciudad puede decir que piensa que su comida es mejor que las demás. Un claro ejemplo de esto es cuando nos referimos a las quesadillas con queso o sin queso. Las personas en el norte, incluyendo a las personas de Hermosillo, defienden fuertemente que las quesadillas deben ir con queso y que son mejores pues cuando tienen queso y son de tortillas de harina. En cambio, en el centro del país, en Ciudad de México específicamente, las personas piensan que las quesadillas pues pueden ser con o sin queso y que pues ellos defienden fuertemente que son las mejores del país. La siguiente, por favor. Relativismo cultural. Esto es lo opuesto al etnocentrismo. Y esto es cuando piensas que tienes que valoras tu cultura, pero también valoras a las demás culturas, ¿no? Entonces, pues hay un gran grado de relativismo cultural en ambas ciudades y en México en general, porque defienden la validez y la riqueza de los diferentes tipos de sistemas culturales. Por ejemplo, en ambas ciudades se valora y se protejan los derechos de los grupos indígenas, se respeta sus sistemas de creencias y son protegidos ante la ley. A grupos indígenas en Hermosillo muy característicos son los seris y en Ciudad de México pues presentan un grupo más rico de culturas indígenas como los mixtecos, zapotecos, triquis, ñañuis, mazahuas y nahuas. La siguiente, por favor. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias. ¿Se grabó?